quizás hubiera sido el de leer primero la pregunta o las preguntas, que son 3 para esta historia, son 3 preguntitas, y de acuerdo a eso empezar a identificar qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Dónde está la respuesta correcta? Esa sería una forma. Otra forma, y esa es la que yo en lo personal uso, porque para mí se me es más cómodo, por ejemplo, para lo que son personajes, yo siempre uso esto. Les voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, lo hago así, ¿no? Pongo esto y le pongo yo una línea. No, todo lo que son personajes, yo le pongo una línea. ¿Ok? Entonces, en mi lectura, ¿no? Decíamos, si le interesa actuar y si la respuesta es sí, acude a la cita de la Sociedad, ¿no?, de Efectivos de Teatros, en el lugar en la fecha del 10 de junio, entre las 3 y las 5 p.m. Dice, también necesitamos 20 músicos, ¿no?, para durante lo que es las obras y demás situaciones. Entonces, si se dan de cuenta aquí, lo que nos interesa en los personajes, tendríamos a la señora, a la señora Patel, ¿no? ¿Dónde está eso? Aquí está, ¿no? La señora Patel sería un personaje, ¿no? Este sería un personaje. Otro personaje obviamente serían los músicos, los 20 músicos. Otro personaje sería, por ejemplo, ¿no?, la gente interesada. ¿Dónde estaba eso? Sociedades que tengan una experiencia, no. Personas, aquí está, las personas interesadas para decorar los escenarios. Estos serían otras personas, serían otros personajes o actores, si quieren llamarlo así también, ¿no? Entonces esos serían los personajes. Para las fechas podríamos poner de la misma manera, pero podemos ponerle otro símbolo. Por ejemplo, podríamos ponerle algo así, ¿no? Voy a bajar esto y voy a ponerlo algo así. De repente lo puedo poner entre punteadas, ¿no? Todo lo que sea para esa cuestión. Entonces lo vamos a poner entre punteadas. Y lo que son fechas y tiempos, entonces vamos a ir a localizarlo, pues, ¿no? Fechas, aquí están las horas y fechas. Entonces le podemos poner de repente un color más distintivo para que se denote, ¿no? Ahí. ¿No? Otra fecha que tengamos, por ejemplo, aquí estaría, ¿no?, 17 de junio. Esa sería otra fecha. Entonces, se dan de cuenta, esto, por ejemplo, se puede hacer mentalmente, no es necesario que lo rayen, ¿no?, la hoja o el cuaderno o lo que sea que tengan en ese momento. Aquí está, por ejemplo, las horas. Tenemos las horas, la fecha. Tenemos, aquí también está otra fecha, ¿no?, el 18 y 30 de agosto. Entonces, son maneras, son, por así decirlo, técnicas de estudio que les pueden ayudar bastante para lo que son, ¿no?, diferentes situaciones que pueden llegar a tener, ¿no? Los lugares, podemos ponerle de repente esta doble línea, ¿no? Entonces, esto vamos a cambiarlo un poquito, ¿sí? ¿Y dónde está? Vamos a poner doble línea a esto. O bien podría ser de repente esos tipos zigzag, no sé si alguna vez han visto, ¿no? Podemos también ponerlo de esa manera. O sea, ya va a depender de la creatividad de cada uno. Entonces pueden hacerlo de la manera más cómoda que se les sea posible. Esto solo es una referencia nada más, ¿no? Entonces ahí podemos poner los lugares, las dos líneas. Entonces, decimos, ¿no?, ¿quién debería acudir a la cita del 10 de junio? Aquí está, ¿no? Gente, aquí nos ponen las respuestas, ¿no? Cualquier persona interesada en acudir, los 20 músicos, solo aquellos que tengan experiencia de actuar, solo aquellos que tienen sin experiencia, todos los miembros de la Sociedad de Anfiteatros. ¿Cuál sería la respuesta? Nos habíamos dicho que los personajes, va a ser para esta línea, ¿no? Y aquí tenemos justamente eso de los personajes. Por ejemplo, esto también sería un personaje. Este sería, le interesa actuar, ¿no? Ahí podría ser también un personaje. Toda persona interesada en actuar. Entonces
entonces la respuesta por lógica va a ser la A, ¿no? Aquí abajito ya lo tenía las respuestas. El 2, por ejemplo, sería lo que es el B. ¿Cuándo serán los ensayos? ¿No? Entonces serían todos los martes por la tarde, ¿no? Entonces serían las respuestas. Entonces lo pueden poner con este, ¿no? Con el punteadito. Entonces el B. Y de esa manera había muchas maneras de poderlo resolver. O sea, esto va a ir de acuerdo a para ustedes cómo es más fácil. Sí, no importa si de repente tienen que leerlo 3 veces, es que ese es el punto. Aquí el tiempo es el que les está limitando. Entonces eso va a determinar mucho en todos los tests, no solo en este, en todos los tests y en todos los exámenes que tienen. Es por eso que es importante siempre estar cronometrándose de cuánto tiempo tardan en resolver o en llegar a analizar para tener una conclusión del test, de la pregunta, del examen o lo que sea, ¿no? Y el último, que era ¿no? de la respuesta de ninguno, el número 3, ninguno. Lo que dice, ¿quién deberían de hacer los músicos? Aquí tenemos, por ejemplo, como opciones, asegurarse de acudir a la cita desde junio, nada que ver, esperar a la señora Patel, ¿no? Esperar que la señora Patel los contacte, nada que ver, contacto de los aficionados, nada, llamar a casa de la señora Patel, aquí en ningún momento dice llamar a la señora, bueno, llamar a la casa de la señora Patel, no dice, no existe ese término, y obviamente ninguna de estas respuestas, ¿no? Entonces, estaríamos hablando igual, ¿no? Del personaje, y la respuesta sería esta. Entonces, de la misma manera, esto podrían haberlo trabajado. Entonces, en menos de 3 minutos se pudo haber resolvido sin necesidad de estar leyendo una y otra vez. Entonces, son diferentes maneras que uno puede usar, ¿no? Para poder hacer este tipo de análisis en un tiempo corto, pero al mismo tiempo efectivo, que es lo que nos interesa. Con respecto a esto, ¿preguntas, dudas? De repente alguien lo ha hecho de otra manera, quizás tiene otra técnica o otra forma de encontrar las respuestas. Pablo, ¿a ti cómo te fue con esta evaluación de lo que es lenguaje? Pablo. Kevin, ¿a ti cómo te fue? Marisol, ¿tú pudiste culminar la evaluación? Esto estaba en el grupo de WhatsApp, por si acaso, ¿eh? Bien, continuemos entonces, ya que no hay preguntas. Esa era una forma de resolverlo en un tiempo lo más limitado posible, ¿no? Con respecto a lo que es el área de matemáticas, de la misma manera. Aquí tengo ya las respuestas, pero podemos ir identificando una por una. Como también les había comentado, para esto no era necesario calculadora ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos, ¿no? 9 menos quién sabe, igual a 4. Por lógica, la respuesta era la 5 o la D, ¿no? Que aquí estaría. En la otra es la multiplicación, ¿no? Simplemente, ¿no? 14 por 3, la respuesta sería el C, ¿no? La respuesta es el 56. No estamos mal, a ver. Vamos a revisar esa parte. En aquí, ¿cómo ha ido, muchachos? ¿Ha sido fácil, difícil? ¿Se entendió, no se entendió? ¿No? Entonces aquí era, perdón, estamos equivocados, aquí era la 42. ¿No? Entonces de la 2 sería la C. Entonces para que esto no se confunda, si lo vamos a poner ya. Que ya me estaba haciendo confundir. Así. Entonces ahí tenemos las respuestas de cada uno. ¿Cómo les ha ido con esta? ¿Cuánto tiempo han tardado más o menos en resolverlo esto de matemáticas? Ya lo tenemos. Esto de la misma manera, hay un montón de maneras de resolverlo. Como siempre, va a depender mucho de su habilidad mental que tengan para resolverlo, ¿no? En el caso de los porcentajes, por ejemplo, es relativamente fácil. Pudieron simplemente, ¿no?, a hacer la regla de 3. Por ejemplo, esto sería una regla de 3, ¿no?
para justamente para la pregunta número 3, sería, ¿no? Bueno, no sería factor, sería X igual al 100% por 10, que sería el 10, dividido al 20%, que sería ¿no? Dividiéndolo nos sale 50. Entonces, aquí está la respuesta, era la número D. Y la tenemos, ¿no? La D. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Otra forma de hacerlo, por ejemplo, directamente sería, ¿no? Que en este caso del porcentaje, ¿dónde está? Del 12%, ¿dónde estaba eso? No, en acá. Decía el 25% del 12.44. Entonces, por lógica, 12.44 va a llegar a ser nuestro 100%. Su mitad de 100, obviamente, sería 50 y su mitad de 12 sería 6.22. Su mitad del 50, que es el 25%, sería 3, ¿no? Así para no estar haciendo los decimales más. Entonces, la respuesta estaba acá, 3.11. Pues la respuesta era la A. Pues como se dan de cuenta, no era necesario precisamente calculadoras ni nada por el estilo. Esto además era un ejercicio de velocidad mental o razonamiento matemático, también se podría conocer. No sé si han tenido alguna dificultad con alguna de las preguntas de acá, o todo estaba fácil, en orden. Marisol, Vanessa, ¿cómo les fue con esto? Emerson, ¿a ti cómo te fue con esta parte de matemáticas? Lice, a mí no me llegó, estoy del paralelo, o sea, acelerado, ¿no? No sé a qué grupo envió. Ah, ya, vale. Lo vamos a revisar. No, después tendríamos el de las figuras. Por si acaso, Emerson, no sé si tienes mi número. Sí, lo tengo, Lice. Entonces, mándamelo ahí, te lo voy a mandar todos los tests de esto que justamente estamos hablando para que tú también lo puedas realizar en casa cómodamente. Solicito, Lice, gracias. Listo. Los demás, no sé, no están calladitos, así que voy a suponer que no hay ningún problema. Bien, en fin. También les comentaba de esto, ¿no? De las figuras, es igual de inteligencia espacial, esta parte. Era para 2 minutos, les decía, ¿no? Ayer, esta es la figura original, o todas estas, y estas serían las copias. Obviamente, estas están giradas. Lo que pudieran haber hecho es, ¿no? En su mismo cuaderno, hojita, o en la misma computadora, tranquilamente lo pudieran haber girado y encontrar, ¿no? En este caso, el 1 sería la A, el 2 era la C, el 3 era la B, ¿no? Y así sucesivamente, cada uno, ¿no? El 4 era la D, que tenemos, era. El 5 era la C, a pesar de que no parece ese es. Y el 6, ¿no? Es la B, que sería este. Entonces, no era nada complicado, era más como siempre de agilidad mental. Obviamente, para algunas personas esto hubiera sido fácil, para otras es difícil. Es por eso que esta evaluación de inteligencia tiene diferentes áreas, ¿no? Como de la lectura, de razonamiento matemático, espacial, y aquí estaríamos hablando de razonamiento mecánico, ¿no? En nuestra mente tendría que moverse estas piezas, o imaginar su movimiento, o imaginar su trabajo. Por ejemplo, en física, más allá de que dibujen un cochecito, o una parábola, o una resistencia, o un resorte, o lo que sea que tengan que dibujar, tienen que imaginarse más o menos qué movimiento, incluso hasta qué velocidad puede llegar a tener, ¿no? Entonces, en este caso era lo mismo. Aquí tenemos preguntas, ¿no? ¿Con qué llave es más fácil desenroscar la tuerca? Y si es igual, o si lo veían igual, marque la C, ¿no? Aquí estaba la C. En este caso, la respuesta va a ser la A. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, entre más grande sea la palanca de fuerza o la palanca de torque, como dicen algunos, es más fácil desenroscar. No sé si alguna vez han visto, por ejemplo, cuando un coche pincha llanta, lo llevan al llantero, ¿no? Y el llantero, a lo que es la llave cruz o la llave para desatornillarlo, le pone un tubo adicional, ¿no? Y eso es justamente para ganar fuerza, para que así el desatornillarlo sea más sencillo, ¿no? Porque del auto sus ruedas son muy fijas, entonces requiere de fuerza extra para poderlo zafar. Entonces, un tubo largo es más eficiente. Así como en el caso de este, ¿no? ¿Qué estantería soporta la carga más pesada? Entonces, como siempre se dice, ¿no? El grado de 90 y 45 grados, ¿no? Con esta resistencia que tenemos acá, va a ser más eficiente que este otro, que tiene menos, ¿no? Quizás tiene hasta 25 grados y este tiene menos todavía, que sería casi como 15 o 10 grados nada más. Entonces, este sería el más eficiente, ¿no? Para resistir un peso X.
En el caso de las poleas, de la misma manera, ¿no? Dice, ¿cuántas poleas se mueven en el sentido del reloj? Aquí, por ejemplo, se les ha dejado una flechita de a qué lado está girando esta polea. Entonces, de este lado. Y la pregunta es ahora, ¿a qué lado va el reloj? Al lado derecho. Entonces, se dan de cuenta, esta cruz ya nos daba ese cambio para que gire hacia este lado. Entonces, la respuesta era la B. En el caso del 4, de la misma manera, ¿no? Entonces, era igual, ¿no? De suponer y de imaginarse cuál es el movimiento al momento de bajar la palanca, ¿no? O este mango también, si quieren llamarlo así. Lo baja. Entonces, obviamente, la respuesta de este era el A, ya que es el único movimiento posible, porque estos dos no existen. Por más que lo bajemos y pase lo que pase, estas dos posiciones no existen. Entonces, la A sería la única que se acerca a la posición real al momento de accionar la palanca. En el caso de aquí, lo que son comprobando información, esto es de comparación, ¿no? O también no sé si han visto ese jueguito donde se buscan los 7 errores, ¿no? Las 7 diferencias también dicen algunos. Entonces les decía, ¿no? Esta es la hojita original o la transcripción original, la que está correcta, y esto lo ha hecho un novato. Obviamente hay errores, y lo que tenían que haber hecho era identificar los errores, ¿no? Así como acá está puesto, y verificar, ¿no? Pues, así aquí, por ejemplo, lo han vuelto en recuadritos, otros lo ponen en X. Eso es muy indiferente. El punto es que se identifique todos los errores posibles, ¿no? Todos los errores posibles, marcarlos. Entonces aquí ve como 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 errores. No sé si ustedes han logrado conseguir los 17 errores, o más o menos tal vez. Sería bueno que lo verifiquen. ¿Está? Entonces este es otro tipo de evaluación también. Y el último, ¿no? El de los proyectivos. Lo que les comentaba, esto sería la inversa, ¿no? De lo que es el test del árbol, de la persona y demás situación. En esos test ustedes tenían que dibujar y el psicólogo hacía la interpretación. En este caso aquí se les da ya un estímulo, en este caso el dibujo, y ustedes hacen la interpretación, ¿no? Entonces, de acuerdo a las interpretaciones que hacen, se va a ver también parte de su personalidad. Entonces, los test proyectivos también pueden venir en esta forma, ¿no? A la inversa. Habitualmente lo que se busca que contesten son estas 5 preguntas nada más, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué siente? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Qué sucederá? Siempre se buscan ese tipo de preguntas en los test proyectivos. ¿Listo? Entonces, este test de inteligencia tenía este tipo de características. Mi pregunta es, ¿han tenido alguna dificultad en alguna de ellas? ¿Han tenido algún problema o algo que no se haya entendido? En el caso de ti, Emerson, por favor, mándame un puntito, o un hola, o un emoji para que así yo te pueda mandar este test y lo puedas resolver en casa. Te lo voy a mandar en este mismo instante. Ya le envió soy Emerson, dice. A ver. Ah, cierto, aquí está. Ya, te lo voy a entonces enviar los tests para que lo tengas y me lo presentes mañana mismo. Está el de lenguaje, aquí está el de mate, el de figuras, ¿no? El de razonamiento mecánico, el de comparación y el de proyectivo, ¿no? El proyectivo. Bien, ya está todito entonces en tu WhatsApp. Lo puedes, mañana me lo entregas, por favor. Bien. Listo, gracias. Listo, muchachos. Pues mañana me lo entregas y vamos a revisarlo contigo también. Así también estábamos hablando de las entrevistas, ¿no? Que tendrían que... Se les va a hacer preguntas muy relacionadas a esto. ¿Qué es justicia para ti? ¿Qué significado de su versión constancia? Entonces aquí yo les había puesto algunos ejemplitos de más o menos cómo lo podrían responder. Entonces esto les voy a mandar como guía. Y ustedes, si gustan, lo pueden ya poner algunas palabras, algo más, ¿no? Personalizarlo de acuerdo a lo que van a ir respondiendo, ¿no? Entonces, esto también ya lo voy a mandar al grupo
de nuestra materia. Ahí lo tienen, ya les he enviado. Lo pueden cambiar algunos términos, lo pueden poner algunos ejemplos si gustan, pero como siempre, entre más puntual sea la respuesta, va a ser siempre mejor. ¿Listo? Entonces, espero que también mañana esto aunque a pulso, ¿no? Me lo hagan, las posibles respuestas que ustedes pueden omitir. Pueden usar como ejemplo, les vuelvo a repetir esto, no hay problema. Pueden usarlo como ejemplo, como base. Pero ustedes pónganle sus propios términos. Ese es el detalle, para que, uno, se les sea fácil recordar y entender el porqué de su respuesta. No, porque de repente incluso lo pueden fusionar esto con, qué sé yo, esto, ¿no? Se podría fusionar. Entonces, tienen que saber responder de manera coherente. ¿Sí? Otro test interesante que va a estar ingresando, o posiblemente esté ingresando, son el test de los colores. Habitualmente este test se entrega de esta forma, ¿sí? Normalmente simplemente les muestran los colores, ¿sí? En otros casos lo que se hace es, por ejemplo, vamos a tratar de hacerlo aquí. Vamos a hacer esto así, un poco más chico, ¿no? Y lo voy a poner con blanco, así, en blancos. Imagínense que todo va a ser blanco, ¿vale? Entonces lo que hacen es así nada más. Solo les van a mostrar los colores, pero ellos en la espalda de cada dibujo, por así decirlo, van a tener sus códigos o sus números o posiciones numéricas. Entonces, obviamente ustedes no van a ver cuál es la posición numérica y eso va a traernos problemas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para aprobar, ¿no? este examen, suponiendo que llegara a pasar? Entonces vamos a dar como quien dice, ¿no? Los guachos callejeros para esto. Sería el 5. 6. En blanco para que se note. Y obviamente aquí el 7, ¿no? Y en este va a ser el 8. Entonces, de esta manera van a hacer la numeración para cada una de las evaluaciones, o bueno, de los colores. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál es la posición correcta? Ahorita es la posición en la que les estoy mostrando, ¿sí? Podrían jugar entre estos 4 como primera posición, ¿no? Este podría ser el 1, el 2, el 3, el 4, o viceversa, 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué significa cada color y cuál es el correspondiente? Por ejemplo, el color azul, ¿no? Si es una persona, si está en primera posición, dice, ¿no? O en las primeras 2 posiciones, por lo menos, refleja deseos de equilibrio y armonía. Entonces, el azul podría estar entre el primero y el segundo lugar, no habría ningún problema. En el caso de que este color ocupe el tercer o cuarto lugar, ahí estoy especificando, ¿no? De qué significaría. Es una persona que todavía no ha alcanzado el equilibrio, pero así lo desea. No es una persona que trata de ser... trata de alcanzar esa tranquilidad que requiere. Creo que aquí lo tengo más organizadito, pero si gustan lo pueden leer igual, no hay problema. Aquí, ¿no? Aquí lo tengo más organizadito por colores, el azul, el rojo, el verde, el amarillo, y creo que mejor les paso. Así van a saber más o menos la posición de estos colores. Entonces igual lo estoy pasando al grupo del WhatsApp, ¿ya? Que está más resumido. Los colores, ¿no? ¿Cuál podrían ponerlo primero y cuál después al final? En lo personal, les sugiero yo que podrían usar, por ejemplo, este ejemplito que estoy dejando acá, de la posición de los colores, ¿no? Primero podría ser el rojo, el segundo podría ser el amarillo, el tercero el azul, el cuarto el violeta, el quinto podría ser el verde, el sexto el negro, el séptimo el marrón y por último el gris, ¿no? Entonces podrían también organizarlo de esa manera para no estar ahí divagando cuál es correcto y cuál no. Esta sería de repente una posición ideal. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir o vuelvo a reiterar, ¿no? Les van a mostrar simplemente los colores y les van a decir, escojan de su favorito al que menos les gusta, ¿no? Al que no les gusta nada. Entonces, les sugiero yo que comiencen con estos 4 colores en primer lugar. Cualquiera sea su posición. Aquí estoy igual dejándonos los ejemplitos de qué significa cada uno y en la posición que podría estar cada uno. Pero en este también está bien resumidito qué significaría de acuerdo a su posición, ¿no? Primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, séptimo y octavo. Entonces, no sé si bien aquí también hay alguna pregunta, duda.
Respecto a esta evaluación, es un poco más sencillo, pero créanme que esto de los colores va a ser bien determinante. Alguna vez he visto que saben poner el negro como primero, y si, suponiendo que fuera ese caso, aquí tenemos el negro, y si estuviera en primer y segundo lugar, significaría deseo de agresividad y enfrentamiento. Entonces, dan de cuenta, el negro no es un color que debería estar en primer ni en segundo lugar. En este caso aquí lo hemos puesto en la posición séptima sería, ¿no? Más o menos acá, el negro. El negro, ¿no? Rechazo a la agresión. Podría estar bien. Entonces, entre el séptimo y el octavo lugar, el negro estaría en la posición ideal. Porque un militar o un policía agresivo no es correcto. O por lo menos no se espera que sean de esa forma. Porque tienen que seguir órdenes y demás situación. ¿Sí? Otro detalle, por ejemplo, con esto del marrón. Vamos a ver el marrón. En este caso, por ejemplo, está entre el séptimo y el sexto, ¿no? Aquí. Necesidades corporales reprimidas o rechazo a las necesidades corporales. Entonces, en este caso podría ser podría ser. No, bien podrían ponerla entre tercer y cuarto lugar, que serían necesidades corporales satisfechas. Entonces, tranquilamente pudo haber estado acá. No habría tanto problema con eso. Lice, yo tengo una pregunta. A ver. O sea, los colores que más utilizo así son el negro, blanco, el verde militar, el azul marino, el blanco, el plomo. Esos colores, ¿cómo me definirían a mí? Ya, interesante. En este test de los colores, por desgracia no existe el blanco, solo existen estos: el azul, amarillo, el verde, el rojo, el rosado, marrón, negro y el gris. Tú me dices que te gusta el negro y el gris. Y como les acabo de mencionar, suponiendo que les entrega esta evaluación, el negro y el gris pónganlo al final. ¿Por qué? Porque el negro, suponiendo que lo pusieras como primer lugar, estarías diciendo que tienes deseos de agredir, ¿no? O sea, eres agresivo, eres violento, si quieres también ponerlo así. Entonces no es recomendable que el negro esté en primer lugar, sino al último. Ahora, el color blanco, bueno, pues dentro de este test no está como tal, entonces no se contaría. El azul y el verde. En el caso del azul y el verde, eso sí podría ser. Por ejemplo, aquí tengo yo el azul, ¿no? En primer y segundo lugar estaríamos significando, o estaríamos diciendo en todo caso, ¿no?, que es deseos de armonía. Y si fuera en tercer y cuarto lugar, que sería creo que el lugar más ideal, ¿no?, para el color azul, estaríamos armando de armonía alcanzada. A ver, vamos a tratar de armar un posicionamiento, ¿no?, de estos colores. Aquí vamos a hacer esto más chiquito y le vamos a dibujar más o menos algo así. Aquí, ya, empate. Vamos a poner ahí inicio. Entonces aquí vamos a poner el primero, acá, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar. Creo que hasta el octavo ahí, ¿no? Entonces, vamos a insertar uno más hacia abajo, que sería el octavo. Entonces, ¿cuál sería la posición oficial? Por ejemplo, si se dan de cuenta, ahorita el azul estaría genial entre el tercer y cuarto lugar. Entonces, vamos a ponerle aquí azul. Aquí. Entonces, aquí le podemos poner el azul en lugar. En primer lugar, ¿cuál podría ir? A ver, vamos a ver. El rojito podría ir en segundo lugar, no había problema, porque estaríamos hablando de actividad efectiva, ¿no? En el caso del verde, no, aquí por ejemplo el verde podría ir en primer lugar, no había tanto problema. El verde, ¿no? Después podríamos poner el amarillo. Si se dan de cuenta, el amarillo podría estar entre lo que es el primer y segundo lugar. No hay una descripción. Vamos a tratar de cambiar el verde por el cuarto. Si se dan de cuenta, el cuarto está ideal para el verde, ¿no? Autoafirmación lograda. Entonces, aquí vamos a ponerle al verde. Me gusta más. Y aquí le vamos a poner el amarillo. Esta sería una posición ideal.
¿Listo? En quinto lugar, ¿quiénes podrían ir? A ver, vamos a ver aquí. Imposibilidad de alcanzar uno. Esto ya hemos puesto. El violeta, ¿no? Capacidad empática. Por ejemplo, el violeta podría estar en quinto lugar, estaría bien. En el sexto tendríamos, a ver, al marrón dice necesidades corporales reprimidas, no. Vamos a ver acá, tenemos otrito. Deseos de neutralidad reprimida, no. Y por último, el octavo, ¿no? Que tendríamos entre esos. Aquí, ¿qué color nos faltaría? Tendríamos el amarillo, el rojo, el azul, el verde, el violeta. El marrón. El marrón. ¿En qué posición le podríamos poner al marrón? Séptimo. Séptimo, a ver qué era el marrón en la posición 7. Sí, podría ser el 7, el marrón, ¿por qué no? Después, ¿qué otro color vendría? El negro, yo creo que podríamos ponerlo al último, ¿no? A ver, ¿dónde está el negrito? O el gris en todo caso, ¿no? Rechazar la neutralidad. Entonces aquí podría estar el gris podría estar en el sexto lugar, ¿no? Necesidades reprimidas, ¿no? A ver, ¿dónde está el marrón? Pues aquí podemos ponerle al marrón, mejor. Marrón, y aquí le vamos a poner al gris. Al gris, y aquí le vamos a poner al negro. Este, por ejemplo, podría ser un orden ideal. Podría ser. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el negro estuviera en segundo lugar, estarían diciendo que sí son agresivos, ¿no? Son violentos. Entonces, este podría ser una posición ideal, ¿no? Del primero al último. Entonces, como les decía, ¿no? Estos cuatro primeros, podrían jugarlo en cualquier posición, pero siempre y cuando que estén los cuatro primeros. Después estos ya podrían ponerlo, estos dos al último, y esto entre el sexto y el séptimo podrían hacerlo jugar tranquilamente para que no haya ningún problema. Con eso este test se podría pasar tranquilamente, ¿sí? De esta manera funciona el test de colores. Entonces esto ya les he enviado al grupo del WhatsApp, lo pueden ver, y ahí si quieren seguir analizando cuáles serían las mejores posiciones para los diferentes colores. Aquí les estoy dejando solo es un ejemplo, solo es un ejemplo de un posicionamiento ideal de colores. Pero les sugiero que siempre mantengan estos cuatro primero, que sería lo más importante y elemental. Ya el resto después lo pueden estar acomodando de acuerdo a su criterio. ¿Listo? ¿Preguntas referente a esta evaluación? Ninguna, Alice. Facilita, ¿verdad? Entonces ya saben, mañana la gente que me debe, y no sé por qué no están participando, me entregan esto, me lo envían, ya sea al grupo del WhatsApp, por fotito mismo. Ya he contestado obviamente las respuestas. Y el test de los colores, el posicionamiento, ¿no? Me lo pueden enviar así como yo se los he hecho ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la posición que ustedes consideren que sería mejor. Pero sin olvidar las recomendaciones que les acabo de dar, ¿vale? Bien. También teníamos que hablar de lo que es el liderazgo, ¿no? Ayer estábamos justamente discutiendo de eso. Está más relacionado con un poquito de historia. Entonces vamos a aprovechar nuestros últimos casi 10 minutos que tenemos para que justamente visualicen qué es un líder, cómo debe ser un líder. Les pregunto, ¿existen líderes que nacen o los líderes se harán? Se hacen. Se hacen, ¿ya? ¿Alguien dice lo contrario o otra opinión? La respuesta es que a los líderes los hacen, se podría decir así, ¿ya? No es que se hacen, los hacen. Por ejemplo, sus papás, papá y mamá, obviamente, sepan o no sepan ser papás, porque no hay un manual para ser papá, por desgracia, ni mamá tampoco, mucho peor todavía para ser mamá, al final eran responsables de ustedes. Y bien o mal, los han educado a su criterio. Y al educar, ¿no? Al enseñarles, al decirles esto es bueno, esto es malo y demás situación, los están moviendo, ¿sí? Entonces un líder es lo que hace, mover. Les puede mover con miedo, por ejemplo, los papás, si no todos, la mayoría siempre nos mueven con miedo, ¿no? Nos dicen, si tú no estudias o tus notas son bajas, te voy a castigar, te voy a cascar, ¿no? O no te lo voy a comprar ese Play o ese juguete X cuando éramos niños, ¿no?
Nos pueden mover con amor, por ejemplo, las mamás hacen eso, ¿no? Hijito, si te portas bien, te lo voy a cocinar, vamos a hacer aquello, vamos a ir allá, y esa situación. Te puede mover con inspiración. En este caso, los grandes líderes, como por ejemplo, aquí vemos a Churchill, a señor George F. Patton, que es uno de los mejores representantes del liderazgo que existe en la historia, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era primero inspirar a la gente, ¿no? Para poderlos mover. Y obviamente la voluntad, como siempre, ¿no? Ver el ejemplo. Él era uno de esos. Él inspiraba y él daba voluntad, porque él iba al frente de la batalla. Entonces todos los soldados, ver a su coronel o su general estando enfrente de batalla, todos los soldados se enardecían, ¿no? Para la batalla. Entonces, dan de cuenta, un líder puede moverlos de diferentes maneras. Ustedes tienen que aprender a manejar esto de acuerdo a su personalidad de cada uno de ustedes. Depende cómo sea su personalidad, pueden usar cualquiera. Yo les sugiero que usen estos dos, ya sea por inspiración o por voluntad. Créanme que esas son las mejores maneras de mover a las masas. De repente, en algún momento, ustedes cuando sean sargentos o tenientes, nada raro les digan, ya, usted tiene que entrenar a tal tropa o a tal batallón o a tal situación. Entonces, tienen que inspirar primero a estas personas antes de darles las órdenes o las instrucciones correspondientes. Es importante. Eso va a hacer que destaquen entre otros líderes para ser de los mejores, ¿vale? Bien. Y es lo que justamente decíamos acá, ¿no? ¿Nace o se hace? La respuesta es que los hace. Puede ser que estén preparados o no, pero ahí está. ¿Ves? Por ejemplo, Hitler. Adolfo Hitler era un líder. Podemos decir que era muy listo porque tenía ciertas estrategias, pero no vamos a decir su vanidad, sino su egocentrismo y su sed de poder ha hecho que lo enseguicen para que pueda de manera estratégica, ¿no? Mover a su ejército, porque créanme que su derrota no ha sido precisamente por fuerza, ha sido por mala estrategia, muy mala estrategia en la parte final especialmente. Si él hubiera tenido buenos asesores y hubiera aceptado la recomendación de otras personas, créanme que tal vez ahorita nosotros estaríamos hablando alemán. ¿Se imaginan todos alemán? Entonces, se han de cuenta, hubiera sido de locos eso. Hay una serie que les recomiendo que lo vean, ahí está de qué hubiera pasado si Alemania ganaba. En fin, personajes históricos, les sugiero que revisen la biografía de estos dos personajes que sí son realmente muy, muy alucinantes. Ahí están los nombres, Winston Churchill, ¿no? Y de George H. Patton, que ambos son representantes máximos de lo que es un liderazgo adecuado, por estrategia, voluntad, inspiración y todo lo que ustedes quieran. ¿Qué características tiene que tener un líder? Aquí tenemos esa parte, ¿no? Tiene que tener el poder de decisión, justo en los momentos cruciales, definitivos. Una mala decisión y puede la balanza ponerse en contra o a favor. Y ahí es donde justamente un líder ¿no? puede salir ante todos los demás. Entonces, saber tomar decisiones en momentos críticos es lo que va a hacer la gran diferencia. Y puedo darles un ejemplo. Por ejemplo, este señor, Winston Churchill, tuvo una de esas decisiones que tomar durante la Segunda Guerra Mundial, semanas antes de lo que era la invasión a Normandía, ¿no? Que estaba a cargo de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Francia y demás situación, ¿no? Todo lo que es los aliados. ¿Cuál era el problema? Que Alemania hizo un ataque preventivo para medir fuerza con Inglaterra. El punto era que eran unas 3 semanas antes del famoso día D. No todos los generales, comandantes que tenía el Churchill le dicen, no, Alemania va a atacar a nuestras fronteras, a un poblado de Inglaterra y tenemos que defender porque nuestra fuerza aérea puede hacerlo. El punto es que él dice, no vamos a hacer nada. No toda la gente decía, pero ¿por qué? Tenemos la fuerza, tenemos el ejército, podemos defender nuestra tierra. Y él vuelve a repetir, no vamos a hacer nada. Si tienen que destruir ese poblado, que así sea. O sea, así de tácito, imagínense. Les pregunto yo, ¿por qué habrá tomado esa decisión tan ruda, tomando en cuenta que había la fuerza necesaria para poder defender ese territorio o estar en esa batalla, ¿no? ¿Por qué creen que se negó? ¿Por qué consideran? A ver, ¿cuál habrá sido el pensamiento de Churchill? ¿Estrategia? Exactamente, ya había una estrategia predefinida. ¿Y saben cuál era el detalle de esta estrategia? A ver, vamos ahorita, ¿no? A ver,
Les voy a mostrar, aquí tengo unos mapas. Aquí está, este está mejor. Aunque no se ve muy bien, ¿eh? A ver, ¿dónde está otro más interesante? Profe, yo leí un libro muy interesante, el arte de la guerra. No sé si lo leyó usted. Sí, sí, obviamente. Es uno de los libros que les recomiendo que lo lean. Hay también en documental, les voy a tratar de mandar el link y lo tienen que leer porque realmente es muy bueno. Y justamente habla de todo lo que estamos ahorita charlando. Justamente habla de todo lo que estamos charlando y es fenomenal. Aquí, ¿no? Aquí está, esto es Inglaterra, por si acaso, ¿eh? Esto es Inglaterra, aquí está más o menos Alemania, que obviamente ya tenía conquistado toda esta área. Y más o menos por axitos está lo que es Normandía, ¿ya? El problema ha sido que la isla, bueno, parte de la isla que querían atacar estaba ubicado más o menos acá. Entonces, sus generales de Churchill le dicen, no, tenemos la fuerza aérea para defenderlo. Y él decía, no, no vamos a hacer nada. Y lo que decía el compañero es muy cierto, era por estrategia. ¿Por qué? Porque si Churchill daba la orden de defender este pequeño poblado, Alemania se iba a dar de cuenta de que esta isla, o en todo caso no Inglaterra, tenía la fuerza todavía para seguir peleando. Entonces, ¿qué iban a hacer los alemanes? Del frente ruso iban a traer a parte de su ejército y ponerlos en Normandía. El ingreso de los aliados para el día D hubiera sido literalmente imposible. Un ejército tan poderoso como el alemán en ese momento hubiera sido invencible en ese ataque de Normandía, porque el plan era desde esta isla pasar acá al frente, ¿no? Abrir los espacios de Normandía e ingresar para todo, liberar así toda Europa. Entonces Churchill tomó esta decisión tan difícil, ¿no? Algunos no lo han entendido en su momento, obviamente, lo han criticado por eso, incluso lo querían llevar a corte. No, él explica la estrategia, ¿no? Esta es la estrategia. Puede ser que nuestro poblado muera, vamos a perder gente, sí, pero este sacrificio no va a ser en vano. Este sacrificio va a valer la pena para liberar a toda Europa. Y al final, bueno, pues la historia le ha dado la razón, ¿no? En Normandía es donde se empieza a abrir ya, ¿no? Una luz para todo el mundo, para que este régimen alemán caiga, ¿no? Y los aliados empiecen ya a ganar territorio para que toda Europa se libere de esta situación. Entonces, se dan de cuenta, una decisión tan difícil, tan dura, tan criticada en su momento, él como buen líder supo manejar adecuadamente. O sea, imagínense la presión, si se equivocaba, qué iba a pasar. O sea, literalmente el destino del planeta estaba en juego y él se lo ha jugado y tomó la decisión más sabia, dura, pero sabia. ¿Se entendió esta parte? De la estrategia, de siempre estar concentrado en el objetivo y la importancia de saber tomar las decisiones. Aunque no lo crean, muchachos, el no hacer nada o no decir nada es también una decisión y puede conllevar a muchos problemas. Y es por eso que es importante que un líder esté siempre preparado, siempre actualizado, siempre informado, siempre estar al pendiente de todo lo que sucede a su alrededor para tomar las decisiones adecuadas, correctas y asertivas. Aquí, por ejemplo, por eso está aquí, ¿no? El puesto de la estrategia. Siempre estar innovador, actualizado e informado. Esos son pilares fundamentales de un buen líder. No importa si es joven, si es viejo, si es blanco, si es moreno, si es chato, no importa. El punto es que tenga estas características y créanme que van a marcar historia. Entonces, ya que estamos con esto de YouTube, les voy a enviar el link que podrían ver con referente a lo que es eso del arte de la guerra que mencionaba su compañero, que se los recomiendo, es muy bueno, realmente es alucinante. Entonces ahorita mismo al grupo les voy a mandar el link para que lo chequen en su tiempo libre. Hay uno que está en inglés, es interesante, pero si no saben el idioma, entonces ya fuera. Este dura 1 hora y 30, entonces les voy a mandar ahorita mismo el link y me lo comentan mañana, por favor. Por WhatsApp. Ahí. Listo, ya le mando al WhatsApp el link, entonces le hacen clic ahí y les va a llevar directamente a este documental. Entonces, parte de lo que les he explicado acá está en este documental, rapidito y cortito. Entonces, es muy recomendable.
Ahí van a ver una idea más clara de lo que tiene que ser un líder. Se los recomiendo también el libro, que también es fenomenal. Muy bueno. Bien, preguntas, dudas, sugerencias, observaciones. Ya saben, mañana tenemos que discutir sobre este pequeño video documental que les estoy dejando para ya concluir esta parte también del liderazgo. Puedo mandarles un montón de links, pero el tiempo también, yo sé que tienen que estudiar otras materias y demás situaciones. Pero a ver, hagamos la prueba. Si quieren más links de otros personajes históricos alucinantes, vamos a ver mañana cómo lo hacen. Y les voy a estar pasando también. ¿Listo? Está bien, licenciado, gracias. Muy bien, entonces nos estaríamos viendo mañana a la misma hora por el mismo canal. Revisen el link. Ya les he enviado, aquí está, las fotitos también de lo que era la entrevista, lo que es el test de los colores, pueden ustedes analizarlo igual. Y aquí está el link que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces lo pueden tranquilamente revisar y mañana discutimos sobre el video. ¿Les parece? Sí, va a ser más constructivo esto. Hasta mañana, licenciado. Listo, pues descansen, muchachos. Si hay dudas, sigue con el NPI 2 o con otra prueba, me avisan, así lo vamos a seguir puliendo, no se preocupen, ¿vale? Entonces nos vemos Bien, licenciado. mañana.